Volvemos a hablar en el día de hoy del caso Asunta, vuelto a los medios de comunicación por el pedido de Alfonso Basterra de salir de prisión, algo que obviamente ha expuesto en todos los medios, pero también socialmente, y ha abierto un debate brutal en torno a las personas que han cometido hechos horribles, como es el caso de Alfonso en contra de su hija, o sea, un crimen de una niña, ¿no?, de 13 años, una chica china adoptada por Rosario Porto y Alfonso Basterra. Y la verdad que es un caso que habíamos hecho un montón de vídeos sobre este tema hace unos años atrás, y bueno, hace un año también por justo el libro que iba a publicar este personaje. Y sí, es un personaje muy curioso el señor Basterra, una persona con muchos conflictos, muchas cosas por el medio, y que muchos de nosotros creemos que hay algo más en torno al crimen de su hija, ¿no? Algo más que lo que se expone o lo que la gente cree, o lo que mediáticamente se cree como resolución del caso. Aparte, en las conversaciones dentro de la cárcel se ve algo más. Y esto creo que es algo que muchos de nosotros llegamos a pensar y llegamos a plantear, ¿no?, en su momento. La noticia que ha salido justo hace una hora cuando estamos grabando esto es que la Fiscalía de Salamanca ha recurrido el permiso del padre de Asunta y ha aplazado su salida de la cárcel. La Fiscalía ha frenado así el primer permiso de Alfonso, y el Ministerio Público alega la gravedad del delito y que el condenado en la cárcel de Topas sigue negando los hechos y no asume su responsabilidad. Esto es algo que yo decía justo en los otros vídeos, o sea, ¿cómo puede ser que se le den estos permisos a este señor cuando ha negado los hechos, no asume para nada la responsabilidad del crimen de su propia hija por el cual fue condenado? Otra cosa es que él no quiera admitirlo, pero es que fue condenado. Entonces, está condenado 18 años por este delito. Si no asume ese delito dentro de la cárcel, ¿cómo le van a dar esos permisos? Es que es algo impresionante, ¿no? Bueno, y aparte de esto, las cartas que manda, porque esto es algo que supongo que, aparte de sus trabajos en prisión y todas esas historias que nos están contando, y que tiene una novia, y entonces, como tiene una novia, pues tienen que dejarle salir, que esto, bueno, pues vamos a ver, que cada preso coja una novia y vamos a dejar salir a todos, es que, y a los violadores y a todo el mundo le vamos a dejar salir aquí. Esto es increíble, ¿no? Pero bueno, al menos tenemos este titular hoy de que la Fiscalía ha frenado este primer permiso. Y lo que os decía básicamente es que en varias de las cartas decía que se iba a reunir con su hija. ¿Cómo que se va a reunir con su hija? O sea, quien vea esto es que o este señor está divagando dentro del caso, o hay cosas que no ha contado por las grabaciones y demás. Y de ahí saldrá un poco todas las premisas de que no le deberían dar esta salida de prisión, que decían que iba a ser unos 4 o 5 días incluso. Y hoy justo en varias páginas la Fiscalía de Salamanca argumentaba que era insuficiente motivación del auto en torno a dejar salir a este señor Alfonso Basterra, y exigían que cuando el fallo fuese contrario a la postura que llegada desde prisiones debía tener una motivación, y sin embargo añadían que a su juicio no la tenían. Y sostienen también que el recurso estaba en la gravedad del delito, o sea, estás hablando de un filicidio que fue penado y que todavía no ha cumplido las 3/4 partes de la pena de 18 años de cárcel. Tienen como fecha marzo de 2027 la salida de prisión. Claro, estaríamos hablando de que está pidiendo esta salida un año antes de lo que debería ser. O sea, para el año podría llegar a ser, van a verlo, pero ahora mismo parecía, la verdad, que impresionante, y a mucha gente le estaba indignando esto. Vamos a ver todo en cuanto al programa de Código 10, que ayer ha apostado también por narrar un poco todo este caso, esta noticia que hay en torno a Alfonso Basterra y todas las dudas que genera el caso Asunta.
de la cárcel con un permiso. Condenado a 18 años, la sección de vigilancia penitenciaria de Salamanca le concede su primer permiso ordinario. Pero el juez atiende más a los derechos de él. Ya se han cumplido más de las 2/3 partes, no tiene un buen comportamiento de decisión y por lo tanto no hay riesgo de fuga aparente y por lo tanto el juez sí consideró que formalmente ya cumple esos requisitos y hay que darle una primera oportunidad. Ahora, tras cumplir casi 13 años en prisión, Basterra podrá disfrutar de 4 días de libertad. 4 días en los que tendrá que acudir diariamente a firmar a comisaría y estar en todo momento localizable. Vamos a ver, después de este permiso, cómo se comporta y cómo se comporta en libertad para ver si realmente estamos ya en fase de empezar con esos permisos para prepararlo para libertad. Su vida en prisión ha estado marcada por los trabajos en la biblioteca de la cárcel de Teseiro y por la publicación de un polémico libro con dedicatoria incluida a su hija. Asunta, mi niña, mi vida, mi gran amor. Basterra apenas se ha relacionado con otros reclusos ni ha recibido visitas, hasta que comenzó a escribirse con una mujer. Tras iniciar una relación sentimental, pidió el traslado a la prisión de Topas, donde un año después ha obtenido este primer permiso. La inserción siempre es el fin de las penas. ¿Qué ocurre? Hay medios técnicos que nos favorecen más esa forma de integrar, que como por ejemplo es en el caso de la prisión permanente revisable, el que esa persona obligatoriamente, si quiere llegar a esa revisión de grado y estar progresando para que te den la libertad, tiene que participar de actividades psicológicas, de actividades psiquiátricas en donde se analiza por qué cometió el delito y se trata de atacar precisamente esas cosas que le hicieron cometer el delito. 30 de octubre de 2015. Rosario Porto y Alfonso Basterra son declarados culpables de idear y ejecutar un plan para acabar con la vida de su hija Asunta en 2013. Es el veredicto de los 9 miembros del jurado y es unánime. Tras cumplir la cuarta parte de la condena, los padres de Asunta solicitan su primer permiso penitenciario, pero no se lo conceden. A finales de 2023, instituciones penitenciarias le vuelve a denegar el permiso por un motivo. Nunca ha admitido el asesinato y tampoco ha mostrado arrepentimiento. ¿Mató usted a su hija? Por supuesto que no. Ahora, sin que cambie su versión, parece que sí podrá salir de prisión durante unos días, aunque la decisión todavía puede recurrirse. ¿Es necesario reconocer el delito para acceder a beneficios? ¿Saldrá Basterra en libertad o se recurrirá a la decisión? ¿Qué os parece? Bueno, pues justo lo que se estaba diciendo aquí, que en su momento no hubo arrepentimiento y claro, lo de los permisos se dan si reconoces el crimen y muestras arrepentimiento. Lo del buen comportamiento para muchos es una falacia porque luego se le da buen comportamiento, se dice en torno a casos de personas que han cometido hechos muy graves, que puede ser el más encantador de la cárcel, pero que luego les dejamos salir y vemos lo que pasa, ¿no? No sé si va a ser en este caso, lleva 13 años allí, pero no ha cumplido las esas partes que le tienen que cumplir de la condena. Pero bueno, vamos a ver ahora también el tema de las conversaciones y vamos a opinar el por qué se declararon nulas también. ¿Que salga en libertad a José Basterra? Es que realmente no es un premio. En instituciones penitenciarias lo que se hace es poner a prueba a la persona, a ver qué tal se comporta después de un hilo de años que se ha encontrado ahí. Por razones obvias, y no es ningún chiste macabro, la posibilidad de que repita el mismo delito al menos es prácticamente nula, al menos en la actualidad. Sí, pero eso no le quita la peligrosidad. Es decir, una persona que tiene ese comportamiento sí. puede no repetirlo con su hija, obviamente, ¿sabes? Básicamente porque ya no tiene. Pero la peligrosidad está. A mí me parece una barbaridad lo que está ocurriendo, además me lo parece de una forma generalizada en España. A mí esta historia que hayamos convertido prácticamente en una especie de derecho fundamental, que nadie cumple las penas, yo no llego a entenderlo. Yo no llego a entenderlo. Dices cumple las penas de forma íntegra dentro de la celda. Totalmente. Bueno, porque cumplir las penas las cumples. Sí, no, pero me refiero a lo que todo el mundo entiende cuando te condenan a 20 años de prisión, todo el mundo entiende que son 20 años de prisión. Ya, pero 20 años pero de no sé la qué, Constitución dice que el objetivo, hay una parte de castigo y el resto es de resocialización. Sí, y tú no resocializas estando dentro de la celda a los 20 años íntegros. Pero si por eso decía, que lo quería generalizar a otros casos, porque estamos viendo también la suelta de presos etarras. Es que Gaddafi, por ejemplo, uno de los etarras que se ha acogido al tercer grado, es que tenía una condena a 1000 años. Ya, pero es que Amboto tenía 400 años. Pero es que Cherokee tenía 377 Alfonso Basterra, hay que recordar que cuando entró en prisión dijo que él no iba a pedir ningún tipo de beneficio penitenciario, que él quería cumplir el máximo de condena, que él entendía que eso era lo que le aportaba como respeto para su hija, y ahora de repente se ha enamorado y su hija ha pasado en segundo plano, excepto para mencionarla en los libros o para hacer un poco el show como hacía Rosario Porto antes, cuando os acordáis que
compraba esquelas cada año. Es verdad que tiene derecho a rectificar. Y repito que él la ausencia de... sigue defendiendo su inocencia, Claro. que nunca ha reconocido el crimen. Hay que remontarse hasta el 22 de septiembre de 2013. Dos hombres que pasean por la pista forestal del municipio coruñés de Teo encuentran el cuerpo de una niña perfectamente colocado en una cuneta. Llaman al 061 para informar del trágico hallazgo, aunque nada pudieron hacer por salvarla. Asunta era una niña sin vida. Una niña de 12 años ha sido encontrada muerta con signos de violencia en este camino del municipio coruñés de Teo, próximo a Santiago de Compostela. La madrugada del 21 de septiembre de 2013, dos personas estaban paseando... Buah, qué cambiado está toda esa zona, cambiadísimo. Ahora viendo las imágenes y justo yo que había ido hace unos meses, está cambiadísimo. Por la pista forestal de Teo cuando se topan con algo en medio de la pista, ¿no? Del camino. Se acercan y hay pues, un cadáver de lo que creen que es una niña, una menor de edad. Automáticamente estas personas llaman a la Guardia Civil, dan el parte de lo que acaba de suceder y acuden evidentemente varias dotaciones para ver qué ocurre. Se trata de una niña de unos 12 años cuyo cadáver aparecía en esta zona boscosa, aunque a escasos metros de la carretera general. El cuerpo tiene además una serie de cuerdas enrolladas en algunas partes bueno, pues tanto en las extremidades superiores como en las inferiores. Esas cuerdas son de color naranja, a las cuales los investigadores de la Policía Judicial, de la Unidad de Homicidios de la Guardia Civil, retiran y pasan al laboratorio de investigación criminalística. Los agentes se dan cuenta de que la niña no ha sido arrojada, la niña ha sido colocada en un sitio visible. Y ahí es cuando empiezan a sospechar de que hay algo raro detrás. En el primer momento se supo... Bueno, lo de las cuerdas claramente aseguran que fue una prueba clave para poder condenar a los dos, ¿no? De hecho, el propio abogado, el Aranguren, el abogado de Rosario Porto, siempre indicó que ese tipo de cuerdas podría tenerlas cualquier persona, ¿no? Que ese cuerpo no había aparecido por una muerte accidental. Toda la escena del crimen señalaba a los investigadores y a cualquier experto en criminalística que algo raro había pasado. Al principio se barajó que podía haber sido víctima de una agresión sexual inicial y posteriormente el autor o autores de esa agresión sexual haber dado muerte a la víctima por la posición que tenía. De ahí comenzó la investigación realmente con la criminalística en la mano, ¿no? Pero rápidamente, cuando se realiza ese análisis, se ve que la hipótesis de la agresión sexual queda completamente despejada. Conmoción en... Bueno, despejada, el problema es que el primer informe de criminalística que se efectúa dice que en la camiseta que tenía la niña Asunta en el momento en el cual está desplazado ahí su cuerpo, tenía unas manchas que visiblemente o aparentemente sería esperma. Y luego se indica que sí, que literalmente era esperma, pero de otra persona. ¿Cómo puede ser esto? O sea, es algo que a mí me genera demasiadas dudas en torno a este caso. Santiago y muy especialmente en este instituto, el Rosalía de Castro. Allí estudiaba Asunta, la niña de 12 años cuyo cadáver se encontró ayer a 10 kilómetros de casa. Sus compañeros han guardado hoy 5 minutos de silencio, mientras la Guardia Civil investiga quién podía haber hecho daño a esta menor. Los padres tienen una prisa exagerada en la incineración de los restos de su hija, algo que también causa sorpresa entre los investigadores y en el propio juzgado, pero tan solo 3 días después de realizarse la autopsia, el juez concede, por solicitud de los cónyuges, que pueda ser incinerado. Se concede esa autorización y el cuerpo es incinerado y posteriormente las cenizas entregadas a sus padres. Buenos días, el cuerpo de la menor será incinerado hoy, ¿verdad? Sí, buenos días. Tras realizarle la autopsia, el juez autorizó ayer la entrega del cadáver a la familia y a lo largo de la mañana será incinerado en este tanatorio de Santiago de Compostela. Fue un tiempo excesivamente corto, sí,
para algunas de las partes personadas en la causa, sí. Porque 3 días antes ya la autopsia extrae los tejidos necesarios que la ciencia forense marca como primordiales a la hora de investigar una muerte violenta. Y por lo tanto el procedimiento de sanidad mortuoria tenía que continuar porque el juez no tenía argumentos penales para poder paralizar esa solicitud de los padres de proceder a la incineración, pero los padres tenían mucha prisa. Bueno, de hecho, sí se decía que tenían prisa, pero es que aparte hubo muchas dudas que apuntaban en torno a que primero la causa de la muerte sí era una asfixia, pero lo segundo también era la contaminación de esperma, que justo se estaba diciendo, y lo tercero es si realmente pudo haber algún tipo de agresión sexual o no. Y de ahí hubo muchas dudas en torno a eso, ojo. Hay un dato absolutamente morboso, si se quiere, incluso mortuorio y muy duro para de entender que lo haga una madre, lo puede hacer otro. Y es que saca una instantánea de uno de los ornamentos florales que va a llevar el féretro. Y guarda esa foto. El juez ha ordenado detener a la madre de Asunta, la niña de 12 años asesinada en Santiago. Rosario es detenida justo minutos después de la inhumación de las cenizas de su hija, en los alrededores del cementerio. Horas después, ante también las pruebas que obtiene la Guardia Civil, detienen también a Alfonso Bastián. Y es detenido también en ese domicilio gallego, pues unas horas después del entierro de la niña. Rosario y Alfonso trazan un plan y es asesinar a su... Bueno, el problema también en torno a los detalles forenses que están diciendo aquí de la autopsia es que parece que hubo muchos errores, también uno de ellos que asumió responsabilidad la forense, que dijo que en los primeros instantes no había tomado la temperatura del cadáver. De ninguna manera, ni en el oído, ni en las cavidades nasales, ni en el hígado, absolutamente, ¿no? De hecho, la forense luego tuvo unas declaraciones diciendo que se había disculpado porque no había querido destruir pruebas tomando la temperatura rectal, pero parecía que solo se sabía la mitad de la lección, porque obviamente luego sabemos que hay varias formas de tomar esta temperatura, lo cual resulta bastante raro, ¿no? Y al parecer el cuerpo, las forenses introducen el cuerpo en una cámara frigorífica durante 12 horas. Esto es algo que se dijo al inicio, con lo cual era difícil determinar la hora de la muerte de Asunta. Y justo en el lugar en el que aparece esta niña, pues luego las versiones de este testigo, justo de la casa que estaba al lado, o sea, a unos metros está la casa de ese vecino, y que dijo que pasó por allí a una hora en la cual el cuerpo no estaba, a las 11 de la noche. Entonces, ¿a qué hora la colocaron allí, Su ¿no? hija adoptiva. La pareja introduce en la comida de la niña una dosis letal de ansiolíticos. Asunta apenas puede mantenerse despierta después de haber ingerido 27 pastillas. El 21 de septiembre de 2013, un día antes de que el cadáver fuera localizado, pues en casa del padre está la niña. Llega Rosario, la madre, se encuentran ahí en la preparación de esa comida. 27 pastillas de lorazepam, según la investigación. Son mezcladas con la comida, o sea, un ansiolítico tremendo que, curiosamente, la madre tomaba. Era una dosis mortal. La niña comió felizmente, por decirlo de alguna manera, con sus padres, después jugaban a las cartas, y cuando la niña estaba somnolienta, Rosario, supuestamente, y así quedó acreditado, la metió en el coche. Se lleva a Asunta a la casa de Teo. Se supone que Alfonso se había quedado en su casa, en Santiago de Compostela. Así él lo declara. Pero las cámaras de seguridad ratifican que Alfonso fue a la casa de Teo.
Los tres se dirigen a la casa familiar que Rosario había heredado de los padres. Es una finca alejada en esa comarca de otro núcleo poblacional, pero es enorme. Creo que supera los 10.000 o 12.000 metros cuadrados. Ahí es donde el medicamento comienza a hacer efecto en el cuerpo de la menor. Bueno, también tengo por aquí algunas de las declaraciones en torno al tema del esperma, que es algo que a mí siempre me llamó la atención. Y básicamente decían que los guardias civiles habían asegurado que justo esa mañana en su cámara frigorífica habían reservado estas pruebas y eran pruebas relacionadas con cada una de las investigaciones que se conservaron. Decían, estaban separadas por una distancia de 3 metros en horizontal, por lo que se desechaban la opción de que el preservativo gotease sobre la ropa. Además, según decían, a la hora de manipular los objetos aplicaron un rigor exhaustivo y un protocolo de desinfección al cual estaban obligados. La punta del preservativo fue recortada el día 4 de septiembre y con la camiseta de la cría supuestamente asesinada el 21 empezaron a trabajar a partir del 30. Usaron la misma tijera y en ambos casos participó el mismo personal, pero según estos profesionales tanto las mesas de trabajo como el material se desinfectan con lejía y además los utensilios son sistemáticamente sumergidos en alcohol que a continuación se quema con llama viva. Un quemado que se lleva a cabo entre recorte y recorte y que según ellos no se localizó esperma del mismo hombre en los objetos. En un edredón y 2 mantas de los que se extrajeron 18 fragmentos con el mismo instrumental. Estaríamos hablando aquí, en este punto, de que estarían relacionados con los otros 2 casos que se les confió investigar, entre el de una supuesta viol con un preservativo y el del homicidio de la pequeña compostelana. Entonces, en los 26 días transcurridos entre el 4 y el 30 de septiembre, los especialistas de criminalística no aplicaron ni una sola vez protocolos de limpieza o de esterilización de ese instrumental utilizado para recortar ese preservativo del señor ¿no? Del Jaramillo, ¿no? Esto parece bastante complicado, ¿no? Es una pregunta aquí en torno a este caso del cómo se contamina la camiseta de Asunta, en la cual literalmente tenemos una teoría. O sea, no una teoría, sino que en el acta de levantamiento del cuerpo se comentaba que había manchas que parecían de esperma. Y esto no lo decimos nosotros, lo dicen las personas que levantaron el cuerpo de Asunta. Y bueno, básicamente también tenemos otras indicaciones como con luz forense se aprecian manchas posiblemente de esperma en la región cervical y del hombro izquierdo y en la sisa y región inferior por debajo de la sisa. Bueno, es que esto da para mucho este caso, pero creo que hay cosas aquí que han faltado por determinar, ¿eh? Y la acaba matando. La hora del óbito pues podríamos situarla entre las 6:30, 8:30 de la tarde, es cuando el forense determina el fallecimiento de la niña. Justo coinciden las horas del fallecimiento con el momento en el que un vecino ve salir a Rosario de la finca familiar, muy nerviosa, acelerada, con una rapidez, y le llama la atención. En esa actitud que ella tenía, le dijo, es que estoy buscando a mi hija, ha desaparecido, y esto sucede antes de que el cadáver aparezca, antes de que ellos los trasladen a esa pista y antes de que interpongan la denuncia. Cuando Alfonso y Rosario acuden a interponer la denuncia por la desaparición de su hija, es que la declaración de ambos está llena de contradicciones, está llena de ambigüedades y además son versiones completamente contradictorias. Ella en la denuncia dice que su hija ha desaparecido de casa y como la casa en la que ella reside es esta finca familiar, la Guardia Civil la solicita acudir a la finca. Y claro, en ese momento es cuando ella va concatenando una tras otra unas decisiones, unos comentarios, unas actitudes que no casan con el de una madre que acaba de denunciar la desaparición de su hija, que debería de estar fuera de sí. Desde las 6 de la mañana quería ir al baño al servicio de la parte de arriba. Y bueno, le permiten subir a la parte de arriba y un agente que ya vio
qué estaba ocurriendo, sospechaba. Fue detrás de ella y le paró los pies justo cuando iba a entrar, no al baño, cuando iba a entrar a una habitación en concreto. ¿Qué había en esa habitación? Una papelera. Una papelera donde, qué curiosidad, qué coincidencia terrible, los agentes de la Guardia Civil hallan restos de una cuerda de color naranja, que es la misma cuerda que va a aparecer con el cadáver cuando es localizado horas después. Uno de los elementos que se encuentran en esa papelera es una mascarilla. Cuando le preguntan a Alfonso, Alfonso dice que no, bueno, se va por peteneras y dice, no, es que cuando hacemos cambio de armario nos la ponemos. ¿Su esposa usa mascarillas? Sí, como ella y yo, que somos alérgicos a la primavera, esas cosas. Entonces ella, para cuando hacíamos el cambio de ropa, llegaba pues finales de mayo, subíamos la ropa de invierno allí. Llevamos mucha ropa, entonces ella se pone la mascarilla. ¿Para entrar a coger unos bañadores necesitaría mascarilla? No. A la Guardia Civil le llama la atención algo importante, que es el carácter de Rosario, o más que el carácter, el comportamiento de Rosario durante el registro. Rosario estaba como muy animada, muy charlatana, incluso bromeaba, algo insólito cuando su hija supuestamente ha sido asesinada. Hemos visto a la madre, a Rosario, y a pesar de la gravedad de las acusaciones, la hemos visto... Bueno, el tema de la papelera lo cuentan porque obviamente esto dicen como dentro de la sentencia y los más de 21 puntos o respuestas que daban del jurado, ¿no?, a preguntas de cómo se hizo en torno al veredicto del caso Asunta, pues básicamente hablaban de, o que hacían constar en estos documentos, la necesidad de Rosario Porto de ocultar ese contenido de la papelera en aquel momento, que no se había acordado, y entonces es ahí cuando aparecen los trozos de cuerda y los analizan y dicen que podrían ser coincidentes. Lo que el tema de podría, es cierto que otros medios decían que no, que sí eran totalmente coincidentes, pero otras personas decían que no. Conversar relajadamente con los investigadores e incluso sonreír. Se reía, hablaba, estaba fuera de sí para una situación que tenía que ser traumática. Tendría que estar mucho más hundida y muchísimo más afectada. Rosario y Alfonso no pueden tener hijos y en 2001 viajan a China para adoptar a Asunta. Mantienen su inocencia, pero unos audios que les graban en la celda tras su detención ponen el foco en ellos. Para la policía es una muerte incomprensible. Hay varias extrañas circunstancias que rodearon los meses previos al asesinato. Recordemos que el asesinato se produjo el 21 de septiembre de ese mismo año 2013. Pues en el mes de julio empiezan a haber cosas raras. Uno de los hechos extraños que ocurren en ese mes de julio es que un encapuchado, una persona que entró con el rostro tapado, llegó al dormitorio de la pequeña Asunta y la quiso estrangular, la quiso matar. Parece ser que Rosario se da cuenta, le da el alto y ese encapuchado sale corriendo y huye. La madre, en vez de denunciar, no cuenta nada a la policía, pero no hay ni la puerta forzada del portal ni de la propia casa, y la excusa que da para decir que cómo ha entrado ese encapuchado en su casa es que la niña se había dejado, desgraciadamente, las llaves de la casa por fuera puestas. Lo habló con la niña. El incidente de despertarse a las 2:30 de la mañana con una persona me lo contó, papá, me quisieron venir un hombre, me quiso asesinar y tal. Alfonso Basterra, durante la declaración ante el juez, tiene una actitud bastante evasiva, tiene una declaración muy plana, sin dar ningún tipo de detalle. Sin embargo, esto choca mucho cuando en ese interrogatorio policial, tras ser detenido, cuenta y relata con pelos y señales el episodio extraño del encapuchado que entra a la casa de Rosario para estrangular a su propia hija. No pude reconocer a esta persona, solo sé que era de complexión fuerte y baja de estatura, que llevaba muchos guantes blancos. No le he podido reconocer, porque estaba oscuro, aunque la niña dormía en el pasillo con esas pequeñas luces para los bebés, ¿sabes? Pero no daba luz suficiente.
cuando se le solicita o se le pone sobre la mesa la posibilidad que tiene como detenido de volver a declarar por si tiene que añadir algo nuevo, por si quiere cambiar su primera declaración, él se niega absolutamente y se cierra en banda. Sin embargo, ella fue totalmente distinta, ¿no? La vemos en una actitud muy colaboradora, incluso proactiva. 3 horas y media ha durado la declaración de Rosario Porto ante el juez que investiga la muerte de su hija. Su declaración nos ha dejado esta imagen insólita. Desde la calle se veía perfectamente cómo la madre se explicaba ante el juez. Las cámaras de televisión la enfocan desde fuera y se la ve gesticulando muchísimo, llorando. Era como un poco teatro, ¿no? Un poco sobreactuada, que también daba a entender bastante la personalidad de esta mujer, algo desequilibrada, como hemos dicho. La ropa no la lleva. Sí, la tuve que llevar, señoría, o la llevé en el momento en que fui a por el coche, pero estoy segurísima, señoría. Sí, pero segurísima. Una mujer que seguía diciendo, le decía a la juez Vázquez-Taín que era inocente y que ella era imposible que hubiese asesinado a su hija. Durante el tiempo que pasaron en prisión provisional tanto Rosario como Alfonso, se grabaron más bien conversaciones entre el matrimonio. Bueno, vamos a ver lo de las conversaciones porque aquí hay mucha polémica. De hecho, creo que fue El Mundo el primero en publicar cosas sin escuchar las grabaciones, sino ellos mismos publicando un artículo diciendo lo de tus jueguecitos, ¿no? Y no, había otra frase que era la de Alfonso, ¿a ti te ha dado tiempo a deshacerte de eso? Porque ahí esa frase no se publica por la televisión, sino que es el periódico El Mundo el que la publica por primera vez. No hay nada. Siento haberte hecho tanto daño. No pasa nada. Y mantienen ahí una conversación muy tensa de pareja en la que se echan la culpa y la responsabilidad el uno al otro. La imaginación calenturienta nos va a generar muchos problemas. ¿Cómo? Tu imaginación calenturienta que nos va a generar muchos problemas. Y Alfonso respondiendo muy evasivo, no hables más, cállate, no digas nada, nos pueden estar escuchando. A lo que Rosario por su parte decía, pero ¿por qué nos van a estar escuchando si no hemos hecho nada? Tú estate muy tranquila, no digas nada inconveniente porque sabes que nos están grabando. ¿Y qué voy a decir inconveniente? No, ya lo sé, nada, por supuesto que no, nada, mi vida. ¿Qué he hecho para que la vida sea tan dura conmigo? Calma, Charo, por favor, ya está, olvídate de todo, cálmate. Deja de hablar, cálmate. Ahí queda claro que efectivamente se han puesto de acuerdo. La principal consecuencia de esas grabaciones... A ver, para mí las grabaciones son bastante importantes, bastante claves, pero es cierto que no se pudo usar en el juicio. En el juicio estas grabaciones quedaron como nulas o fueron declaradas así por la sección sexta de la Audiencia Provincial, que decidió que estas grabaciones que mantuvieron Rosario y Alfonso en estos calabozos decían que suponían una injerencia en el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones y que atendía así a la solicitud del abogado defensor, el penalista José Luis Gutiérrez Aranguren, que denunció una vulneración del derecho a la intimidad y afrentaba contra las garantías de la acusada. Bueno, de hecho... lo que no se consiguió fueron otras cosas, pero esta en concreto, esta solicitud sí que fue rechazada por el Tribunal Provincial en torno a intentar sacar los motivos o vulnerar o quitar la presunción de inocencia a Basterra y Porto, y finalmente no se consiguió justo por todo esto, ¿no? Vamos a leerla, esta conversación que la tengo por aquí bastante larga. A ver, es una grabación muy larga, de hecho. Me gustaría que saliese toda porque, bueno, dice Alfonso, dice, sí, no me oyen, tranquila, todo va a salir bien, ya, sé fuerte. Le dice Rosario, ya. Y Alfonso le dice, somos inocentes, no hemos hecho nada, tranquila. De acuerdo, de acuerdo. ¿Quién puede estar haciéndonos esto?, le dice Rosario. No lo sé, nena. Por eso mismo hay que tener mucha calma, estar tranquilos. No te preocupes de nada, todo va a salir bien, ¿de acuerdo? Yo te quiero y tú me quieres. Iremos para casa, no te preocupes, le dice Alfonso. Y Rosario es ahí cuando suelta la frase de no te dio tiempo a eso, ¿verdad?
Que bueno, luego El Mundo publica la frase de ¿te ha dado tiempo a deshacerte de eso? Que en realidad la frase real, creo, si no me equivoco, que sería esta, la de no te dio tiempo a eso. Y le dicen, no, sé fuerte, estate tranquila y todo va a salir bien, ¿de acuerdo? Pues lo más importante, mantén la calma. Luego tenemos otra conversación, esta, si no me equivoco, día 25 de septiembre. El día 26 hay una conversación que pasaron en los calabozos del cuartel de Lonzas, que es incluso más reveladora, en la que el matrimonio plantea en parte la estrategia a seguir ante el juez Taín. Y dice, Alfonso le dice, aprovecha un poco para dormir. No soy capaz de sentarme, es que me ahogo, le dice Rosario. Y dice, entonces siéntate como yo, con la espalda pegada a la pared y sentada sobre el colchón. Dice Rosario, ¿quién nos puede querer hacer daño, Alfonso? Y Alfonso le dice, pues no lo sé, mi vida. No sé quiénes quieren hacer esta faena tan gorda, pero tarde o temprano van a caer. Rosario le dice, pero ¿por qué nos tienen aquí? Tienen que tener un montón de indicios, ¿sabes lo que te digo? Y le dice Alfonso, pues sí, pero son medidas que tiene que adoptar y tiene que ser así, tenemos que aguantarlo y punto, y mañana igual salimos en libertad. Bueno, Rosario dice, pero luego va a haber juicio, Alfonso. Dice, bueno, que tenga que haber, pero si encuentran culpable, no va a haber contra nosotros. Y lo encontrarán, calma, lo encontrarán. Luego tenemos, Alfonso le dice, irá a la cárcel toda su vida, tú tranquila, mi vida, tú estate tranquila y no digas nada que nos están grabando. Y claro, aquí es cuando viene la frase esa de tu imaginación calenturienta nos va a generar muchos problemas. Es una frase que no genera dudas, o sea, y él le dice silencio, ¿no? Y luego dice, yo que ahogase a todo cuando... a un insecto, ¿no? Cuando había un cojín, yo no quiere decir que vaya ahogando a la gente con cojines, ¿no? Y le dice, pues claro que no, mi vida, claro que no. Y Rosario le dice, fíjate la que has montado. La que has montado, dice. Y luego hay otra frase más de Rosario que dice, yo fui tan tonta que todas las cosas que tú me mandabas quería que entrases en razón, hacerte ver el daño que me hacías. Bueno, tenemos más partes, ahora las voy a ir leyendo, no sé si lo van a mostrar aquí en el programa, pero si no las comento. Calabozos es que están juntos en eso, es decir, son colaboradores. Durante 2 meses antes de asesinarla, Rosario y Alfonso estuvieron drogando a su hija con ansiolíticos. Pero la Guardia Civil los tiene acorralados. Es entonces cuando llega la hora de la verdad y que los padres suban al estrado. A finales del mes de septiembre de 2015 se da por iniciado el juicio contra Rosario Porto y Alfonso Basterra por el asesinato de su hija Asunta. Y el episodio desconcertante un poco de esos polvos blancos que le daban a la niña, que la niña enfadada decía que le daba a su madre, desconociendo qué le pasaba, determina que en principio se procede a la detención de Rosario Porto por su presunta participación en los hechos que dan lugar a la desaparición, muerte y posterior hallazgo del cadáver de su hija menor. Alfonso acude a una farmacia cercana a la casa tanto de él como de su exmujer de Rosario a comprar lorazepam, 50 comprimidos y que se destina y se utiliza para el trastorno de la ansiedad y que además provoca sueño. 4 días después de la compra de ese medicamento, la niña acude a clase de música y, como luego supimos durante el juicio, la profesora de música dice que es imposible darle clase, que la niña llega adormilada, somnolienta y que la tiene que enviar a casa. La ve o bien como si hubiese tenido algún tipo de... había estado llorando quizás, y en esa clase no se concentraba como normal. Dice que la niña le aseguraba que su madre le engañaba y que le echaba unos polvos blancos que le hacían quedarse dormida todo el día. Bueno, muy importante también este testimonio de esta profesora que genera esa presión, ¿no?, a la hora de decir o argumentar que le estaban dando esos polvos para hacer determinadas cuestiones. De hecho, creo que los investigadores llegaron a plantear y a apuntalar
a una versión en la que supuestamente el padre podría ser un presunto agresor sexual de su propia hija. Y bueno, de ahí vienen un poco algunas cuestiones, ¿no? Y también esa frase de la mente calenturienta y otras frases que tienen justo en prisión. En estos días os estaré comentando más partes de la conversación entre Alfonso y Rosario, que creo que son muy claves, pero que, como sabéis, fueron declaradas nulas esas grabaciones. Mañana estaremos comentando más partes de este caso y nos quedamos por aquí. Como siempre, muchísimas gracias por verme. No olvidéis el like, suscribiros al canal con la campana, también hypear el vídeo y nos vemos en próximos directos.